Buenos días y muchas gracias por no haber huido a hora tan mala. Pero, de hecho, he quitado hacia Europa, porque la documentación, como ustedes verán, me indica que lo dejen más suspenso, de momento, porque es una investigación en curso y de hecho llevo ocupándome del aceite muchos años, primero como agrarista, estudiando sobre todo haciendas de olivar sevillanas, y después me interesé en los comerciantes del aceite cuando vi que los propietarios de las haciendas más relevantes realmente, y sobre todo de las haciendas cuyos edificios más relevantes eran comerciantes, en muchos casos extranjeros o de origen extranjero, y eso me llevó al comercio, etcétera, etcétera. Y aunque me he ocupado pues sesgadamente viendo los negocios de hombres de negocio flamencos, británicos, franceses fundamentalmente, y el aceite ha salido siempre, y la lana tangencialmente, siempre mi incógnita de momento en saber qué aceite consumía la ciudad, cuánto se producía, cuánto se quedaba en la ciudad para el consumo de la ciudad, cuánto salía fuera, hacia dónde. Bueno, son preguntas que me parece que son excesivamente ambiciosas para contestar, pero por lo menos irse acercando. Sobre todo cuando había una documentación en el archivo municipal que me permitía acercarme al tema. En las escribanías del Cabildo del siglo XVIII, por eso he movido hasta el XVIII, porque en cambio las escribanías del Cabildo del XVII son mucho más escuetas al respecto. Y bueno, mi intención es ir descendiendo hacia atrás y bajando hacia el siglo XVII en adelante. El aceite tiene una peculiaridad sobre otros productos, y es que es tanto un consumo de boca, un consumo humano, y además de primera necesidad. Y por lo tanto, su control para el abastecimiento de la población es esencial. En muchos casos se indica igual que el trigo. Y por lo tanto es un producto utilizado para las manufacturas, fundamentalmente para el lavado de lana. Para el lavado de lana, que se hacía como detergente y como dosis desengrasante, se utilizaba la lana. De ahí que lana y aceite van unidos, y de hecho la decadencia de las haciendas de olivar, como puede verse en la morfología de las haciendas, que se han quedado prácticamente estancadas en el barroco sevillano del siglo XVIII, con algunas renovaciones del regionalismo de 1900, se debe a la decadencia de las exportaciones de lana en cuanto a la competencia australiana y neozelandesa prácticamente dio el traste a esas grandes salidas. La fuente fundamentalmente, por lo tanto, es el Archivo Municipal de Sevilla y las escribanías de Cabildo, fundamentalmente, también en otras secciones, como la del Conde del Águila, que es un fondo de saco inenarrable y sin fondo, pero igualmente tantos años en los protocolos notariales de Sevilla y pueblos de alrededor, pues también tengo una nutrida información sobre compraventas de aceite y otros tipos de negocios de estos exportadores, que si no serían para mí una lista de personas desconocidas, y ahora más o menos en muchos de ellos sé poner detrás a una persona y sus ocupaciones, ¿no? Bueno, bien, también puede uno acompañarse con otro tipo de fuentes extraídas del Archivo Histórico Nacional o de la sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, con algunos pleitos, etcétera, pero fundamentalmente el Archivo Municipal de Sevilla. Y, pues, ¿qué es lo que se ocupa aquí fundamentalmente? Pues todo el control sobre el consumo, el abasto del aceite, la necesidad de asegurar el abasto del aceite de la ciudad de Sevilla. Y de tal manera que pertenecía al asistente y el cabildo, pero delegado en la Junta de Abasto del Aceite. La Junta del Abasto del Aceite, que estaba formado por el asistente o alguien a quien él delega, 2 caballeros 24 y un jurado. Aún así, con todo, lo que ellos deciden tiene que estar ratificado por la corona, sobre todo porque siempre hay alegaciones y representaciones de sectores interesados. En muchos casos la corona interviene indicando al asistente lo que debe de hacer.
¿Y qué documentación se encuentra? Pues fundamentalmente el problema es que nos encontramos los años que hay escasez. No todos los años el abasto que hay y que aceite entra. En la calle del aceite, todos los que conozcan el mapa, el plano de la ciudad, pueden ver que esto es algo posterior a esta primera mitad del siglo XVIII, puesto que aquí está la fábrica de tabaco, donde nosotros nos encontramos. Un plano de Arjona de comienzo de los años 20 del siglo, creo, de los años 20 del siglo XIX. Y sí, aquí está, bueno, el Alcázar, la Catedral, la Lonja, bueno, aquí está la calle del aceite, dando salida al mercado. En la calle del aceite están todos los almacenes de aceite de la ciudad, donde tienen que estar almacenados los dedicados al consumo de la ciudad, tanto el consumo de boca como otro tipo de consumo, son consumos litúrgicos, consumo de iluminación, etcétera, y donde hay un puesto para la venta panillada, la venta a minoristas, y igualmente los almacenes para los cosecheros o los compradores de aceites que lo tengan para exportar, bueno, para exportar fuera de los reinos o dentro de él. En principio es una obligación de que estén en esos almacenes, en la práctica no están ahí, evidentemente, y una de las razones de la existencia de esas haciendas es tener esos aceites medianamente ocultos en sus haciendas y poder embarcarlos en sitios variopintos, más lejos de ojos especialmente vigilantes, ¿no? En cualquier caso, los años con que he contado, en los veintenas de expedientes que hay al respecto en esta documentación, se agrupa fundamentalmente en dos grupos de años. Del año 12 a comienzos del siglo, a primavera del siglo XVIII, digo, del año 18, 1712, 1718, y después el año 29 a 35, en los que podemos saber más o menos lo que se extrae, lo que se vende para fuera de estos reinos, sin saber en qué dirección, en la mayor parte de los casos, prácticamente nunca, pero sí por quién. En muchos casos, de dónde procede ese aceite, si es de la propia hacienda, una hacienda arrendada, de los almacenes de la calle del aceite, o excesivamente dónde, y a veces por qué puerto cargan, si los muelles de la ciudad o otro puerto, y en muchos casos en qué barco van hacia Sanlúcar, etcétera, y en ocasiones dejan decir, pues realmente no tienen por qué decirlo para tener la licencia, que para ser allí embarcado en los puertos de la bahía de Cádiz serán embarcados en 2 navíos ingleses, en un navío holandés, a veces en un francés, a veces dice que van a Galicia, alguna ocasión van a Barcelona, pero no sabemos nada más, en cualquier caso, dónde va ese aceite, como no supiéramos los negocios, los papeles, bueno, toda la documentación referente a, en concreto, ese cosechero comerciante y dónde lo envía. Por esta documentación no se puede saber. Se puede saber el que va fuera, eso sí. Y tenemos, en cualquier caso, una primera noticia de 1701 y después un corolario en 1847. En principio, lo que tiene que hacer esa Junta de Aceite, a empezar es la Junta del Abasto del Aceite, es para asegurar el abastecimiento. En los años normales lo que hacen es subastar los precios de entrada mensualmente todos los meses por medio de una subasta pública, vigilan la calidad del aceite, si es aceptable o no para el consumo humano. Si no es aceptable para el consumo humano, pues se dedica a otro tipo de consumo, a las almonas de jabón, etcétera. Y en los casos de dificultad para el abasto, de no existe suficiente abasto para tales consumos, pues se propone, y el asistente y el cabildo reunido proponen la obligación de los cosecheros de dejar una porción del aceite, de su aceite, en los almacenes de la ciudad, al precio X que establezca esa junta, que tiene que estar siempre cuidando los intereses de uno de los cosecheros, que no sean demasiado bajos, porque si no se arruinarían, etcétera, y protestarían excesivamente. Por otro lado, de los abastecedores, o sea, de los almacenistas de la calle del aceite, que evidentemente lo quieren lo más bajo posible para poder venderlo al por mayor a la ciudad, aparte de ese puesto de panilleo, y por otro lado los intereses de los consumidores de la ciudad, que no quieren que el precio sea suficientemente bajo. Por lo tanto, hay muchísimos intereses contrapuestos
y tienen que hacer un equilibrio entre ellos. Pero de todas maneras, si no hay aceite, no hay aceite. Y esa porción puede variar según cómo sea la escasez. Puede ir del 5%, a menor de las ocasiones que se han encontrado, a veces el 25%, a veces la tercera parte, que es la mayor parte, lo más frecuente. En ocasiones el 50%, cuando ya están muy mal las cosas, el 50%, la mitad de lo que extraes fuera lo tienes que dejar en la calle del aceite, o otro tanto tienes que dejar en la calle del aceite, y cuando está muy mal, se impide la saca absolutamente, no se puede extraer absolutamente nada. A veces solo se puede extraer dentro de los reinos. Por lo tanto, lo puedes mover por la península, pero no lo puedes traer fuera. A veces sí lo puedes traer fuera. O sea, depende de la gravedad, va imponiendo. De hecho, estas prohibiciones que son tan frecuentes y se acumulan en esos años, ese más o menos quinquenio del segundo decenio y después del cuarto decenio del siglo XVIII, se debe a que son años especialmente malos y años de escasez, mientras que en los años 20, al parecer, no ha habido mayor problema y hay una ausencia de documentación absoluta al respecto. Bueno, solo hay el precio cotidiano, el mes a mes del aceite que entra, pero nada que nos sirva al respecto. Y, por lo tanto, sabemos, casualmente, mirando esa documentación, digo casualmente porque casi a veces lo dicen al desgaire por posibilidad en algún... Y solamente en estas dos ocasiones, ¿cuánto es el abasto semanal y anual, por tanto, de la ciudad, las necesidades? En 1713 son 1.400 arrobas de abasto semanal, 72.800 de abasto anual. En 1736 ha aumentado el abasto a 81.000 y se añade además cerca de 20.000 arrobas para iglesias, conventos, hospitales, hermandades y capillas. Veíamos como, bueno, para el consumo habitual de actos litúrgicos, iluminación y tanta lamparita que se pone en las capillas, etcétera, etcétera. En total, pues 110.000 arrobas largas que necesita la ciudad para abastecerse. Y una vez sabido eso, ¿cómo se consigue? Que, por cierto, solo lo dicen en esos 2 años. ¿Cómo se consigue eso? Pues registrando el aceite que hay, no solo en los almacenes de la calle del aceite, sino en todas las haciendas propias o arrendadas que tienen vecinos de la ciudad y su jurisdicción en algún sitio, donde quiera que sea, aunque esa hacienda esté en un sitio fuera de su jurisdicción. En caso de necesidad de que se registren esas haciendas, pues se sepa hacienda por hacienda, se va, bueno, se obliga a que se registre el aceite y se vigila el aceite que hay allí almacenado en un momento dado, un día tanto. En caso de necesidad, incluso se obliga a todos los pueblos, como ocurre en 1713, se obliga a todas las poblaciones del reino de Sevilla que digan su abasto, cuánto abasto hay en esa localidad. ¿Sirve para algo esa documentación? Sería interesantísimo si contestaran y, sobre todo, si contestaran bien. Entre los que no contestan, lo que contestan cualquier cosa, como, como decía, no nos vamos a poder contar ahora que tenemos muchísimo, para que se abastezca todo el reino. Tenemos para que todo el reino de Sevilla quede abastecido. Por lo tanto, no os preocupéis. Y no dicen nada más. Y se quedan tan contentos. Dicen que tenemos abastecimiento con Écija. De hecho, dicen, con los 48.000 aranzadas que tenemos, que pueden ser unas 22.000 hectáreas, para entendernos, en Écija de olivar, tenemos suficiente para eso. No dicen nada más ni para que en Écija tienen unos lavaderos de lana inenarrables donde venden lana lavada que los flamencos exportan por el puerto de Sevilla durante todo el siglo XVII y que lavan allí, que venden también aceite, o sea que no necesariamente eso va para el consumo de la ciudad, pero no se dice absolutamente nada y ahí queda la cosa. En otros casos contestan cuestiones, aquí tenemos una, como 2 hermanas que da una relación de las haciendas. Hemos registrado las haciendas de 2 hermanas y tenemos tanto, perdone, es que sé que haciendas hay en 2 hermanas, en 1713 y hay muchas más. De momento no están las de la catedral, de momento no están las de la Compañía de Jesús,
De momento no están otras muchas que son de segulares y, por lo tanto, esto me está engañando absolutamente, pero bien, esto es lo que tiene Dos Hermanas. Así que la documentación. El registro de los aceites para los privados es igualmente ilusorio que gratis. Dice, usted tiene que registrarme el aceite y me tiene que decir cuánto tiene usted en su hacienda, porque es que me tiene que dar el 25%, por ejemplo, la tercera parte, lo que toque cada vez. Y para eso te mandan a ti un aviso de este es el auto del asistente, este tiene... Por supuesto, el receptor, a veces algunos lo cumplen religiosamente, otros nunca están, siempre están en el campo, otros siempre están malos, en la cama, tan malos que no se los puede ver. El padre o la mujer son unos dragones que no dejan entrar a nadie y cuando ya llega el momento dice, ay, pero como me dice usted que no puedo exportar o que le tengo que dar tal cantidad, si ya no tengo, si lo he vendido todo. Bueno, esa es la tónica general, ¿no? Por lo tanto, eso, en cualquier caso, justamente por eso, puesto que tienen una necesidad de dejar una porción, la que quiera que sea en cada momento, para el abasto del aceite, hace falta una licencia de exportación, da igual para donde sea, porque lo que importa es licencia de exportación de 3.000 arrobas, pues esto tiene que dar esta porción aquí en la calle del aceite, y esa es la fuente para saber cuáles son las exportaciones. En principio, pensamos que todo el que quiere exportar tiene que tener esa licencia y, por lo tanto, debe ser esa cantidad, pero bueno, se puede imaginar cualquier cosa, aparte que de que evidentemente tiene que haber un contrabando inenarrable y unos embarques fantasmas por muchos sitios, pero bueno, lo que tenemos es esa documentación, ¿no? Por ejemplo, en 1701, que es la primera que tenemos, y después hay 10 años absolutamente sin nada. Ya sabemos que en 1699 había habido una escasez absolutamente tremenda y, por lo tanto, las restricciones son considerables. 1701 sigue siendo un año climatológicamente malo y con poca cosecha de aceite. Y de ahí las solicitudes de licencia que vemos aquí. Daniel Bernimen, la familia Bernimen después tendrá Bernimen, uno de los principales flamencos justamente en esta época, Clarebut, Juan Bautista Clarebut, que es primera generación. Él nació los dos nacieron, y después Daniel Bernimen se volvió a Flandes, y el resto fundamentalmente en muchos casos son cargadores de India. ¿Dónde van? En muchos casos dicen no está heredado, en otros casos no. Aquí tenemos un caso del reconocimiento del aceite. En 1712, año especialmente malo, el reconocimiento del aceite, de los almacenes de la calle del aceite, los almacenes que hay, bien, lo que queda de arrobas, que prácticamente nada, y la calidad es, salvo en un caso, los 30 primeras arrobas, sin defecto. En el resto dice, claro, de mal gusto, no nocivo, pero de mal gusto. En cualquier caso, el informe de los médicos del 3 de septiembre de 1712 al respecto dice que el poco aceite que queda, de sabor amargo, rancioso, arrojando de sí una fetidez rancida, que gustado de muy poca cantidad se pega a las fauces y al pecho y pica con molestia, con un olor molesto que dista mucho del que arroja de sí el buen aceite, y el color que posee es en turbio verde oscuro que tiende en azul, y todos los efectos de lo correctivo sulfúreo que tiene dicho aceite, denotando que dicho vicio lo tiene contraído de la aceituna, de que se contrajo, y de que el vicio con el tiempo se ha ido aumentando y adquiriendo el rancio preternatural que tiene. Y como constata la buena medicina y razón natural, que el aceite bueno y de uso para el condimento de las legumbres y correctivo de su malicia ha de tener buen sabor, buen color y buen olor, y todo le falta a los aceites, no se pueden admitir para el uso común, porque en lugar de correctivo para los alimentos, legumbres y pescados, se les multiplica aún más la malicia perniciosa a los pechos, especialmente en esta ciudad con tantas destilaciones catarrales como se padecen comúnmente por ser tierra tan caliente. Y así son de parecer los doctores de que se les excluya del uso común de los aceites. Dice, bueno, ya vemos que para el aceite se usa para las legumbres que son maliciosas de por sí, eso ya lo mejora algo, el pescado, que ya sabemos que es rancio y se lo mejora. Y el buen aceite se utilizaba para la exportación. Los exportadores de aceite para el lavado de lana tienen la condición expresa en su contrato de que tiene que ser de buen olor, sabor y color. Y el último que queda en la molienda, la última aceituna, la que se ha estropeado en los trojes, al aire libre, al sol, a la lluvia, y la última ya sale un aceite de mala calidad, justamente,
que es la que al final llega al consumo barata, se compra porque es la más barata, es de mala calidad y al final, bueno, es hasta para las almohadas de jamón y hemos terminado, ¿no? Pero bueno, esa es la situación. Por lo tanto, año 12, pues unos quieren que se cierren la frontera, otros quieren, los escocesores no quieren. Esto sale realmente, por lo que sabemos, y lo estaba hablando con Juan Carpio, que veo allí en el fondo hace un momento, en el siglo XVII, la decadencia del olivar en nuestro entorno, en el entorno del Reino de Sevilla al menos, que controlamos, es considerable. El 16-17 han ido turnándose con los viñedos continuamente, se han hecho muchos repartos en la segunda mitad del 16, se han arrancado vides o se ha desmontado monte para plantar olivares, al comienzo del 17 se arrancan los olivares para plantar vides, después se van turnando, y esas noticias junto con todas las historias de Hacienda, con 30 o 40 historias de Hacienda, que es muy frecuente conocer la hacienda en decadencia o pequeñas haciendas, pequeños pedazos, con un olivar perdido, viejo, con un caserío donde ya el molino no se tiene ya el nombre de tal, etcétera. El nuevo propietario lo ha hecho, ha rehecho, ha hecho la almazara, ha comprado varias haciendas, ha unido algunas, ha ido plantando arbolado. Esos primeros años son de una escasez considerable de aceite porque hay pocos olivares. Y poco a poco, ya en los años 30 y tanto habrá más. Serán años malos climatológicamente, pero hay más cantidad de aceite y se nota. Y en la segunda mitad habrá un aumento del aceite considerablemente. Es un proceso a lo largo de todo el siglo XVIII. Por eso la morfología de las haciendas, de las buenas haciendas, es del siglo XVIII. Porque además cae en manos de estos grandes hombres de negocio que destinan parte de sus ingresos obtenidos fuera de la tierra, de la propia explotación de estas haciendas, bueno, en una bonita apariencia de algo. La almazara y los trojes son útiles y otras dependencias necesarias para la labranza, incluso para estar cómodamente residiendo en el señorío, pero ese despliegue de almenas, torretas, esgrafiados, frescos en el exterior y en el interior, etcétera, son absolutamente necesarios más que para la ostentación, ¿no? Y justamente serán estos grandes exportadores los que construyan estas haciendas, ¿no? La solicitud de extracciones de aceite en el año 13, que mejora ligeramente, y vemos igualmente a don Luis Dual, que es uno de los primeros, y el primero de la familia, al menos de esta nueva generación, no sé si antes habría este flamenco, de don Livino Teri. Después su hijo José y su nieto Jacobo serán grandes exportadores de cosecheros y exportadores de aceite. Y los Malcampos, los Peraver, igualmente como grandes. Aquí igualmente vemos a Dual, que en sociedad con Berniven, no Daniel Berniven, sino su hermano menor Norberto, que vino después de él, que lo sustituyó en esos negocios, hacen una sociedad para estos negocios de compra de lana, y exportación de aceite y, sobre todo, el arrendamiento de un lavadero de lana al lado del monasterio de San Benito, para entendernos, y donde la lana es traída desde Extremadura, la lana, aparte del aceite que exporten, utiliza mucho más lana en el lavado de lana y exportar lana lavada. De hecho, un trabajo que debíamos de tener ya publicado hace tiempo, y todo el mundo cree que incluso que lo tenemos, porque llevamos tanto tiempo dándole vuelta a los lavaderos de lana en Sevilla. Los lavaderos de lana en Sevilla, menos el lavadero el de los paños usados, de los pañeros locales, que está por la Barqueta. El único lavadero de lana que había en Sevilla era el de los genoveses, en el 16 de los genoveses, que está ahí al lado, en el Parque de Barionisa, para mayor referencia, al lado del convento de San Diego. Y los otros, uno de ellos que hizo precisamente este de las tejas coloradas, creo que fue el que lo hizo a finales del siglo XVII, un holandés. Un holandés, son del siglo XVIII, Clarewood, que lo había citado antes, tiene el que construyó uno de los lavaderos de lana. Los 5 lavaderos de lana nuevos son controlados, propiedad y construidos o después arrendados por fundamentalmente flamencos y después franceses. Es lógico, ha habido tantas restricciones a la exportación de aceite y necesitado el aceite para lavar la lana, bueno, en vez de vendo la lana, vendo el aceite, o vendo el aceite al norte de Extremadura hacia arriba para que la laven allí,
pues no la exporto, vendo aquí, compro la lana, lavo yo la lana, vendo la lana ya lavada con el aceite, no tengo que exportar aceite. Y de hecho, bueno, los lavaderos de lana de Cáceres son también del siglo XVIII, yo recuerdo de la segunda mitad, son posteriores. La explicación, de pronto hay no sé cuántos lavaderos de lana, cuando antes había traído lana lavada de Écija, mucho más incómodo por lo demás, y más práctico traer la lana en esta situación. Bueno, esto es justamente lo que decía de la hacienda de Dos Hermanas, ¿no? En el año 14 sigue habiendo escasez, porque a la cortedad relativa de la producción de aceite o de la extensión dedicada al olivar, y a los años climatológicamente malos, que son estos, se une a la guerra, que imposibilita mucho las importaciones y exportaciones, y por lo tanto no son el mejor momento para el comercio. En el año 14, la cosecha del aceite es muy corta y generada en estas Andalucías, y que su falta debe dar gran cuidado en una tan gran población. Y, sin embargo, de haber cerrado el Consejo enteramente la saca en que los fraudes, con el motivo de llevarlo a Extremadura y otras partes, se han aumentado y facilitado su embarco, no obstante de no haber querido Vuestra Excelencia conceder licencia alguna y prolongada, bueno, aunque se ha prohibido, sí, efectivamente, se prohíbe la saca. ¿Y qué se hace? Pues se lleva a Extremadura, y de allí, como felizmente Portugal es independiente, pues ya se lleva fácilmente fuera, sin ningún problema. O se lleva a Cádiz, es para el abasto del puerto de Santa María de Chiclana, que necesitan una cantidad de abasto. El puerto de Santa María de Chiclana es horroroso para su abasto, y de ahí ya pues, no sabemos, pero yo no lo llevo fuera del reino. Lo llevo solo al puerto de Santa María y a Chiclana, que tiene una población como Nueva York. No sé, para... Bueno, si vemos uno de estos casos del tal flamenco Dual, que Jacinta Ortega es la abuela de su mujer, que se convirtió en su tutora, bueno, se quedó huérfano, del capitán Soto Noguera, que es el que compró la hacienda, que había sido de Sirman, la hacienda Cusco, de Utrera, se ve, ¿no? Pues yo lo estoy viendo ahí. La hacienda Cusco, de nombre relevante, y después lo hereda su hija mayor, tutelada durante mucho tiempo con la abuela Jacinta, en esta hacienda Cusco de Utrera, ¿no? ¿Y dónde lleva este doye, que es el artista de estar siempre malo y siempre en el campo, cuando van a avisarle que no puede exportar? Y aquí le dicen, no, ya quisiera yo llevar, pero me han registrado que tengo, pues ya te lo tengo todo vendido. ¿Dónde ha ido? Y además, exportado no. ¿Dónde ha ido? Pues tampoco eran muchas arrobas las que tenía. 3.000 arrobas a Campanario, que es un sitio donde todo el mundo tiene allí un referente, y todo lo demás, Guareña, Medellín, La Parra, Trujillo, Buena de la Serena, el Salamea de la Serena, todos lugares de Badajoz. Todos lugares que un gran consumo. La Parra, Villanueva, Salamea de la Serena tienen un consumo propio de aceite, evidentemente. De hecho, hay algunos de los destacamentos que hay por la Sierra de Huelva y por aquella zona, vigilando la frontera y vigilando un poquito de todo, dicen: a mí me ha llegado la noticia de que está prohibida la saca del aceite, pero aquí todos los días se le dan guías a unas 30 cargas para que pasen, y esto es un continuo. Digamos ustedes qué hago, porque esto, bueno, pues este es el caso, ¿no? A Chiclana, bueno, al lado de esto la cantidad que ve en este caso va a Chiclana es casi nada, y lo que va a Valverde del Camino, pues ya Marchena es irrelevante, y lo que va a Sevilla es al convento de los capuchinos para su consumo, prácticamente nada. El grueso va a Extremadura, evidentemente. Eso vemos aquí. Las ventas de aceite de doy en su mayor parte van, lógicamente, hacia el norte. Si queremos ver la hacienda Cusco, de Utrera, el nuevo Cusco, que la llamó el capitán Soto Noguera, pues esta bonita portada de aire. Debido a todas estas realmente trampas que hacen los hacendados y los cosecheros, se obliga a que el Consejo obliga a todos los aceites, hemos quedado que tienen que estar no en las haciendas, sino en los almacenes de la calle del aceite. Y por lo tanto,
5 minutos. Y por lo tanto, ni pueden tener sus almacenes, ni otros almacenes fuera de las haciendas, ni pueden arrendar los almacenes del aceite, sino que los tienen que tener aquí. Evidentemente, no lo están. ¿Por qué? Vemos, cita en muchas ocasiones, no siempre, pero siempre se cita dónde cargan. Vemos el río. Vemos 20 lugares de cargaderos que hay. Los más cercanos a Sevilla son 10 sitios de carga de Sevilla, empezando por Sevilla, San Juan, Gelbes, Coria, San Juan de la Farache, Torre de los Herreros, etcétera, etcétera, La Puebla, evidentemente. Por ahí se carga por todos los sitios. Los que tienen hacienda por aquí, cargan por aquí. Los que están por las Aras, cargan por aquí. En principio, pagan los mismos derechos. En realidad, este río sinuoso... De hecho, se quejan continuamente, sobre todo hay ya esa pugna de Cádiz, Sevilla, dice, si aquí pasamos los registros y nos controla la aduana, ¿por qué nos tienen que ver el cargamento en bonanza al final? Porque es que camino de este río sinuoso, pues cargas lo que no está y descargas lo que no está escrito. Pasamos 8 controles. Claro, en cualquier caso pasan 8 controles. Si dan guías ilegales para pasar a Portugal, por aquí ya no podemos imaginar lo absolutamente que se hace. Si pasemos, bueno, sin más, veamos simplemente, ¿cuál es la exportación desde Sevilla? Pues los años mayores, en 1717 llega a más de 400.000, en el año 30 313.000. Los años 30, 31, 32 a 34 son malísimos. El año 34 es el de mayor acumulación de malas cosechas siguientes. La mayor hombruna que hay en el siglo XVIII quizás sea la del año 34, estudiado en muchas partes de la campiña, y me hace pensar, Manolo, en esas muertes que hay con las quiebras. Justamente en el año 34, 35 se mueren Doyo y sus 2 cuñados, Leiren y Yago. Qué casualidad, los 3 se dejan, se mueren a la vez, son las 3 viudas las que tienen, del disgusto. Esto es aquello... No había ninguna epidemia especial que se lo llevara adelante a 3 personas, 3 cuñados a la vez, ¿no? Si vamos más adelante. ¿Quiénes son los vecinos de Sevilla exportadores de aceite? Los he reunido todos, desde 1701 hasta el año 47, para no hacer 1000 cuadros, son 132. Ahí he puesto los más relevantes. Villavicencio no es un cosechero, compra a terceros, etcétera, pero vemos a Jacobo Teri, si vemos a su padre José Teri poco después, en algún sitio estará el abuelo, los Buc, que además tiene allí a 2 cuñados, Baní y uno de apellido castellano. Vemos igualmente la élite flamenca muy fuerte en esas exportaciones, igualmente a Lorenzo San Pedro, que tiene un lavadero de lanas en Marchena de mucha importancia igualmente, el Marqués de la Granja. Los títulos que hay son títulos de Carlos II, lamentablemente, bueno, el Marqués de Tobus de 1711 incluso, y los Cavaleri, único resto de apellido italiano que vemos aquí. He puesto alguna selección de los últimos más adelante, porque ya empezamos a ver a algunos exportadores que después tendrán gran importancia, como exportadores de lana lavada en importancia y compradores de lana y reexportación de lana lavada, a Michel de Bas, que tendrá sobrino consecutivo en estos negocios, igualmente como de Mouligny, que ya estaba, o a mí, que he descubierto que es francés relativamente hace poco, que ya estaba desde el final del siglo XVII, y ya empieza a ver algunos británico-irlandeses, como O'Conry o Guillermo Blanco, el abuelo de Blanco White, por ejemplo. Realmente no vayamos. ¿Dónde están situadas esas haciendas? Pues en este entorno, en el entorno de Sevilla, alrededor de la ciudad, así simplificando, hecho así, y simplemente no hay mejor término, mayor. Se ven algunas imágenes de estas bonitas haciendas, ¿no? En cualquier caso, bueno, termino con esto, que es un principio de una investigación. Evidentemente tiene que ser más amplia, tiene que llegar a conocimientos más concretos al respecto.